Bien, estimados jóvenes, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre por brindarnos una oportunidad más de volver a saludarnos a través de esta plataforma. De verdad, para la coordinadora número 10 es un privilegio el poder saludarle, esperando que usted se encuentra bien de salud, que haya tenido una semana laboral bendecida de parte de nuestro Dios. Esperamos que usted haya alcanzado las metas que se propuso para la semana que ha finalizado, y que también durante este día de reposo usted haya adorado al Padre, haya cantado alabanzas y haya honrado su nombre. Pues llegamos al final del mes de mayo. Hoy es el último sábado del mes de mayo y nosotros pues empezamos el segundo cuatrimestre de nuestras escuelas. Pues de verdad nos sentimos contentos al saber que usted se encuentra bien, al saber que usted está siendo bendecido en el trabajo, en el estudio o en aquellas cosas que usted hace cada día. Gracias por prestar tiempo para conectarse a la página de la coordinadora número 10. De verdad nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios por el privilegio de poder encontrarnos y saludarnos a través de este medio. Rogamos de su colaboración a efecto de que usted pueda compartir el link de la transmisión de la tarde de este día. Queremos que usted comparta esta transmisión para que así más jóvenes puedan llegar a alcanzar, escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, a nombre de la coordinadora número 10, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida. Pase adelante, que vamos a empezar a estudiar la escuela para esta ocasión. Hoy estamos sábado 29 del mes de mayo y nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor. Nosotros seguimos aprendiendo más de Dios y su palabra. Gracias a nuestro Padre por regalarnos este espacio, el cual es una bendición el poder compartir con usted a través de este medio. Esperamos que la lección de hoy sea de bendición y de edificación para su vida espiritual. Antes de empezar a estudiar la palabra del Señor, voy a invitarle para que en el lugar donde usted se encuentra pueda inclinar su rostro al polvo de la tierra y elevemos al Padre una oración. Así es que incline su rostro, cierre sus ojos, porque vamos a orar a nuestro Padre. Oremos en esta tarde del día sábado. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque ya el día santo está por finalizarse. Nosotros hemos cantado alabanzas a tu nombre, nosotros hemos honrado y glorificado tu nombre, hemos estado en comunión con nuestra familia, estudiando tu palabra. Hemos sentido esa bendición, hemos sentido tu mano de poder y de amor sobre nuestras vidas. Nos hemos sentido muy contentos y felices al saber que tú nos has permitido cantarte a ti, alabarte y rendirte ese homenaje, porque eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Gracias por este privilegio que nos cedes ya en la parte tarde, ya en las vísperas del día sábado, poder estudiar con los jóvenes la lección juvenil para esta fecha. Padre, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que haces y por lo que creemos que seguirás haciendo. Bendice la vida de los jóvenes, la vida de las señoritas, la vida de todos aquellos que están teniendo esa comunión contigo. Padre, si algún joven, alguna señorita está con alguna dificultad en su vida, puede que esté enfermo, postrado en cama o preocupado por alguna situación adversa en su vida, Padre,
En esta tarde queremos rogarte que tú lo socorres, lo auxilies, lo protejas, lo guardes y puedas ayudarle para que siga adelante aprendiendo más de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia y tu misericordia. Ahora vamos a empezar a estudiar la escuela para esta tarde. Señor, te adoramos, te exaltamos por todo y te pedimos que bendigas esta lección. Los que se van a conectar, los que ya se están conectando y los que se van a conectar más adelante y los que van a ver esta transmisión mañana, en la otra semana, el otro mes, quizás el otro año. Padre, que esta lección sea de edificación para sus vidas. Estas y muchas bendiciones y favores más te lo venimos a implorar en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias, estimado joven, señorita, amado hermano que ya se está conectando a esta transmisión. Gracias a usted. Hemos pedido al Señor bendición sobre esta lección, hemos implorado el favor de Él y ahora pues nos preparamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a entonar bellas alabanzas del corario juvenil, para lo cual entonces nos vamos a dejar con estas 3 alabanzas. Regresaremos después de estas alabanzas. Entonemos y demos gloria a Dios. Oh Jesús, a tus pies, humillado, vengo a ti. Oh Jesús, si no me ayudas tú, quiero saber quién lo hará, quién iré, a quién proclamaré como mi Dios y Salvador. Oh Jesús, si no me ayudas tú, ¿quién lo hará? ¿A quién iré? ¿A quién proclamaré como mi Dios y Salvador? Oh Jesús,
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Señor, hoy que aún tienes salud. No digas hoy voy a disfrutar, mañana yo serviré. No esperes a dejar pasar el tiempo y te alcance la vejez, porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. La vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. Por eso sirve a Dios. Busca a Dios, aún es tiempo, mañana atardecerá. Si no como el tamo que arrebata el viento, tu vida volará. Porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. La vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. Por eso sirve a Dios, porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. La vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz. Por eso sirve a Dios. Se preparó, vamos todos a sembrar la semilla del amor para juntos cosechar. Hay valores que tenemos y debemos descubrir. Dediquémoslos a Dios, quien da vida a nuestro existir. Trabajemos todos juntos, entregando el corazón, cultivando nuestros valores. Dios nos dará su bendición. Dios nos dará su bendición. Para poder fructificar en justicia y santidad, perfeccionar los valores
los da. Si no encuentras tu camino y solo ves el tiempo pasar, te invitamos a caminar, que hay una obra por terminar. Trabajemos todos juntos, entregando el corazón, cultivando nuestros valores. Dios nos dará su bendición. Trabajemos todos juntos, entregando el corazón, cultivando nuestros valores. Dios nos dará su bendición. Dios nos dará su bendición. Dios nos dará su bendición. Bien, amado joven, después de haber entonado estas 3 alabanzas, ahora sí vamos a suplicarle para que prepare ahí su lección en versión digital, prepare su escritura, prepare su cuaderno de apuntes, para que así podamos empezar ya a estudiar la lección para esta ocasión. Estamos en el sábado 29 de mayo. Este es el último sábado del mes y hoy nosotros continuamos estudiando la palabra del Señor. La lección que hoy vamos a estudiar es la lección número 3. La lección número 3, tal como nuestra escuela lo presenta, se intitula El devastador final, o la separación que causa el pecado entre el hombre y Dios. Esa es la lección que hoy vamos a estudiar. Entre el hombre y Dios hay una separación debido al pecado. Lo que el pecado hace en la vida del ser humano son bastantes los efectos que el pecado genera, pero quizás la más triste de todas, la más desconsoladora de todas estas consecuencias, es que el pecado separa al hombre de Dios. El hombre en pecado no puede permanecer de pie delante de Dios. Esa es la lección que hoy vamos a estudiar. El devastador final. El divorcio entre el hombre y Dios. El divorcio que causa el pecado entre el hombre y el Dios Santo Todopoderoso. El objetivo de esta escuela, amado joven, el objetivo dice así: reconocer que es imposible tener comunión con Dios si vivimos en pecado, y que esto tiene lamentables consecuencias en nuestra vida. Hoy tenemos que aprender a reconocer que vivir en pecado nos aleja de Dios. Vivir en pecado es caer bajo el aborrecimiento de Dios. No podemos tener y practicar la comunión con Dios a menos que evitemos bajo cualquier costo el pecado en nuestras vidas. Y esa es la intención de la escuela de hoy. Tenemos que aprender, usted tiene que aprender, su servidor tiene que aprender que no puede haber comunión con Dios si vivimos en pecado. Para lo cual voy a invitarle para que abra su Sagrada Escritura y vayamos en este momento a la carta que el apóstol Pablo haya escrito a los romanos. En el capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo estoy usando una versión electrónica de Biblia para computadora y esta versión es un software electrónico, se llama eSword. Es una versión, es un software bíblico para computadora. Por eso,
Si usted desea, le podemos enviar el link donde usted puede descargar este software para su computadora. Ahora sí, ya estamos listos, ya tenemos el pasaje a la mano. En la Reina Valera 1909 este pasaje dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 23. En la Reina Valera 1960 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la nueva versión internacional, si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a leer este pasaje en la nueva Biblia de la NBI. Por ejemplo, la NBI de 1999 dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto es lo que dice este pasaje. Este es el apóstol Pablo quien escribe esto a los cristianos de Roma. Y en nuestra lección, en la versión digital, dice así la traducción o la versión Palabra de Dios moderno o contemporáneo, dice así: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Pablo está hablando a los judíos y a los gentiles. Esta carta el apóstol lo dirige a los gentiles y judíos. Y Pablo le está diciendo a los destinatarios de esta carta que todos son pecadores. Todos han pecado. Nadie se salva de la condición de pecador. Y esa condición de pecador nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos genera un divorcio entre Dios y nosotros. Avanzando nuestra escuela, dice la introducción: en el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto lo encontramos en Génesis 1, 1 y 2. Fue entonces cuando Dios, con su palabra, diseñó en 5 o 6 días, con su sabiduría, con su amor, con su creatividad, con toda su sabiduría, Él creó todo. Dios creó todo, tanto lo visible como lo invisible. Cuando llegó al sexto día, si usted ha leído el capítulo 1 de Génesis, cuando llegó al sexto día de la creación, tomó a su imagen y a su semejanza su obra maestra. Y la obra maestra de Dios es usted y su servidor. La humanidad es la obra maestra de Dios en su creación. La humanidad, el hombre, fue formado del polvo de la tierra. Surgió el hombre a raíz de la creación de Dios. Y cuando Dios colocó al hombre sobre la tierra, le dijo, le encargó, le encomendó al hombre que se enseñorease de todo lo que había sobre la tierra. En el hebreo, que lo gobernase, que lo administrase. En el hebreo, que él fuera el primer regente de la creación. Entonces Dios encomendó al hombre que él fuera el mayordomo de esta creación. En el capítulo 1 de Génesis encontramos los orígenes de los cielos, de la tierra y todo cuanto hay en la tierra. Y ahí es donde vemos en el capítulo 1 que la creación de Dios hacia el hombre es perfecta, es bueno. La muerte no existía todavía en el capítulo 1. El dolor, el sufrimiento, el caos, el miedo, la zozobra y finalmente la muerte física no estaba presente. No existía. Todo lo que Dios había hecho era en gran manera, dice el versículo 31,
era bueno en gran manera. En esta lección, amado joven, amada señorita, en esta lección nos vamos a centrar en las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias más catastróficas, más lamentables de la muerte, del pecado, es la muerte física. El hombre, cuando Dios lo crió, no tenía que experimentar la muerte. Él no iba a conocer la muerte. Pero a raíz de la caída de la humanidad en el pecado, la muerte entró, el hombre sufrió las consecuencias del pecado y dentro de eso, la muerte. Entonces, en esta lección, amado joven, nos vamos a centrar en una de las varias consecuencias del pecado, así como trataremos la manera de explicar que Dios distingue entre pecadores, pecado y otros términos asociados. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Empecemos con el desarrollo de nuestra escuela para esta tarde de este sábado. Llaman la atención dos palabras. En la escuela menciona dos palabras, imagen y semejanza, que en términos generales, amado joven, se pueden describir como el resultado. Lo que imagen y semejanza significa es el resultado de tener las mismas características. No que el hombre sea divino, jamás. No que el hombre tenga los atributos que Dios tiene, jamás. Sino simplemente quiere decir la imagen antropomórfica de Dios asemejada, representada en el hombre. Queda claro, amado joven, que el hombre fue creado para que no conociera la muerte. El hombre no iba a experimentar la muerte, puesto que el hombre es creación de un Dios que es Dios de vida. El Dios a quien servimos, a quien adoramos, no es un Dios de muerte. Él es un Dios de vida. Así pues, con este atributo, el hombre sería el encargado de administrar todos los bienes del Creador a largo plazo. Por eso, en Génesis 2:15 leemos este pasaje. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Nota usted? El encargo de Dios al hombre: labrar la tierra, administrar la tierra y, sobre todo, ser el primer regente de la creación. El hombre tenía que vivir. El hombre no conocería la muerte. La longevidad era parte de la condición del hombre. Sin embargo, ante todos estos beneficios, Dios daría la primera ley. Esta aborda el tema de la alimentación. Si usted se recuerda, en el capítulo 2 de Génesis y 3, ahí encontramos la ley de la alimentación, la ley del amor, la ley de la obediencia. Vemos ahí la gracia de Dios instruyendo al hombre cómo vivir. Y claramente en el capítulo 3 encontramos a Dios hablando al hombre y diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la advertencia. Aquí está la trompeta de la advertencia celestial para el hombre terrenal. Dios está delegando en el hombre la responsabilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que honra a Dios y lo que deshonra a Dios. En estos dos pasajes encontramos a Dios advirtiendo a la humanidad qué hacer en el huerto y qué no hacer, qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer. Por eso, joven, es necesario entender que la palabra de Dios también menciona otro árbol que es importante en los inicios de la creación de la humanidad. Esto lo encontramos en Génesis 2, 8 y 9. En estos dos versículos leemos las siguientes palabras: el árbol de la vida, que es totalmente distinto al árbol de la ciencia del bien y el mal, ambos se encontraban en medio del huerto de Edén.
Y esto lo encontramos en estos pasajes al cual ya mencionamos, al cual vamos a darle lectura en estos instantes. Leamos Génesis 2, 8 y 9. Dice así la escritura: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El versículo 9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos dos árboles, el de la vida y el árbol de la ciencia del bien, que también encontramos en estos pasajes. Por lo tanto, el hombre tenía acceso al árbol de la vida, pues cuando Dios autorizó al hombre el consumo de los diferentes frutos, se comprende que no había restricción hacia este. Sin embargo, más adelante sí fue así. Cuando el hombre consumió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que leemos en Génesis 3, 22 y 23, tras ese acontecimiento, tras haber pecado, el hombre ya no tuvo acceso al árbol de la vida. Así como un fruto daba vida, otro daba muerte. Alguien escribió en una ocasión pasada: la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae ruina, trae castigo y trae ira de un Dios santo. Suponemos que estaremos vivos por mucho tiempo y que tenemos la vida comprada. Este pensamiento es común en todos los seres vivos. Nos resistimos a aceptar que la muerte puede llegar en cualquier momento. Usted y su servidor planificamos un montón de cosas. La semana que ha terminado, planificamos muchas actividades en nuestra vida material, como también en nuestra vida espiritual. Quizás usted en la vida espiritual planificó leer algún libro cristiano, puede que se propuso leer algún libro de la Biblia, o no tengo idea qué fue lo que planificó, pero de que planificamos, nos anticipamos, es parte de nuestras características como humano. Pero más allá de ello, no planificamos la muerte, jamás pensamos en la muerte. Y la muerte es una realidad del que no podemos huir. Todos estamos expuestos a morir en cualquier momento. El Señor puede determinar quitar nuestra vida en un determinado tiempo. Sin embargo, no pensamos en eso, pero es la realidad al cual no podemos presentar alguna apelación. La muerte es una realidad al que estamos expuestos cada día. No obstante, como parte de la desobediencia hereditaria por ley, todo aquel que nace debe morir. Desde que un niño nace, él va camino a la muerte. Nace y vamos camino a la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron para que la muerte entrase al mundo? Tan solo bastó el pecado de un solo hombre. Escuchemos lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12. Escuche usted. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ve usted la triste realidad? La triste noticia en la cual estamos expuestos. A esto debemos sumarle a lo que Pablo ya dijo, que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Por eso el texto base que estamos teniendo en esta tarde es Romanos 3:23. Volviendo a leer este pasaje, dice así. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos, escuche usted la palabra, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un santo, ni un uno. Todos delante de Dios somos pecadores. Y ese pecado nos ha alejado, nos ha
vuelto a una condición de extraños delante de Dios. Somos como aquel hijo pródigo que se relata en Lucas 15, nos hemos alejado de nuestro Dios. No tenemos comunión con Él, no podemos agradarle a Él porque somos pecadores. Tales condiciones condenaron a la tierra, dado que por causa del hombre se encuentra maldita y con dolor debemos alimentarnos de ella todos los días de nuestra vida. Por eso hoy vivimos en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay lágrimas, donde hay muerte, donde hay maldad. ¿Cuántas manifestaciones de maldad hay en el mundo? Es parte de lo que debemos de cargar con un mundo caído. Escuchemos lo que Moisés nos tiene que decir en Génesis 3, capítulo 3, versículo 17 al 19. Escuche usted los grandes efectos desastrosos del pecado. Y dice así la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Se da cuenta, amado hermano, amada hermana? ¿Se da cuenta el caos que trajo el pecado? Toda la creación quedó sometido a la esclavitud del dolor, del sufrimiento. La tierra misma gime de dolor. Todo lo que hay sobre la tierra sufre un desgaste día a día. No vamos mejorando como los evolucionistas afirman. Todo va en desgaste porque todo está sometido bajo la maldición que trajo el pecado. Tanto la tierra gime de dolor, el hombre gime de dolor, las plantas gimen de dolor, los animales se devoran entre ellos mismos, se matan unos y los otros, y parte de la consecuencia del pecado. Muchas son las aflicciones que podemos tener. En este momento, joven, estamos seguros que en este momento más alguien está postrado en cama por una enfermedad. Más algún padre de familia, padre de los jóvenes que están conectados en esta tarde, están sufriendo, están postrados, quizás otros en los hospitales, otros mendigando pan, otros sufriendo los efectos de la violencia. No sabemos cuál es la situación de otro hermano o del prójimo, pero de algo estamos seguros. La aflicción es parte de la vida presente como un efecto que el pecado ha causado en la creación de Dios. Por eso estas aflicciones pueden generar en nosotros un desgaste espiritual. Nos puede hacer perder la visión de seguir adelante. Las aflicciones de esta vida presente nos pueden desviar de la senda a seguir cada día. Sabemos que debemos seguir a Cristo, pero las múltiples aflicciones al que nos toca pasar a veces hacen en nosotros perder la paz, la tranquilidad y la certeza de nuestra salvación. Por nuestra desobediencia podríamos llegar incluso a excusarnos diciendo: no fue mi culpa lo que le pasó con Adán, o yo no fui quien cometió el error. ¿Sabía usted que una de las características del hombre es echarle la culpa a alguien? Esa característica no es de hoy. Eso del jugar a echar la culpa a otros es desde la caída de nuestros primeros padres. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la humanidad vive echándose la culpa al otro. Nadie está dispuesto
a reconocer sus faltas. Nadie está dispuesto y decir: mire hermano, me equivoqué. O mire pastor, me equivoqué, discúlpeme. O mire amado hermano ministro, yo fallé en esto, es mi error, es culpa mía. Pero prometo corregirlo, prometo cambiar y ser mejor. Tenga paciencia conmigo. Nadie quiere actuar de esa manera. Todos vivimos echando la culpa a otros. Cuando nos pasa una aflicción, cuando estamos pasando por una situación difícil, a veces lo más rápido que hacemos es echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, echarle la culpa al prójimo, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a medio mundo. Nos cuesta bastante reconocer nuestros propios errores. Nos cuesta decir como aquel publicano dijo: sé propicio a mi pecador. Nos cuesta bastante reconocer nuestras faltas, nuestros hierros. Parece que se nos hace más práctico jugarle a echar la culpa a alguien más. El pecado que está impregnado en nuestro ser no nos permite estar en comunión con Dios. El pecado que impera en nuestro corazón, el pecado que viene arrastrando el viejo hombre en nosotros, no nos permite muchas veces tener una comunión con Dios. Nos cuesta mantener una paz, una unidad con Dios. La santidad de Dios no permite el pecado. Si nosotros queremos estar en comunión con Él, debemos de odiar el pecado con todas nuestras fuerzas. Debemos de hacer hasta lo imposible, confiando en Dios, que solo Él puede ayudarnos a vencer ese pecado. El pecado que mora en nosotros, entonces, nos aleja de Dios, nos lleva muy lejos de Él. Por eso nuestra escuelita dice: habiendo comprendido que somos pecadores, nuestra escuela nos pasa a decir que primero debemos reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Si reconocemos esta triste situación en que nos encontramos, podremos ser limpios y tendremos una mejor comunión con Dios. No debemos caer en el juego del fariseísmo. ¿Sabía usted que el fariseísmo es una religión de hipocresía? El fariseísmo piensa que él es el único santo. El fariseísmo considera que él es el único apto para heredar la vida eterna. El fariseísmo quiere engañar a Dios. El fariseísmo considera que él sí merece la vida eterna. Porque según él vive bien, vive en integridad, vive en fidelidad, vive en santidad como nadie más. Pero caer en ese pensamiento, en esa actitud, es de los peores errores que el hombre puede cometer. Antes de caer en el juego del fariseísmo, mejor reconozcamos que somos pecadores. Estamos perdidos por nuestra propia cuenta. Con el corazón en la mano, con un corazón contrito delante de Dios, con un corazón arrepentido, con lágrimas en nuestros ojos, con aquella humildad delante de Dios, con esa contrición de fe, digamos estas palabras como Juan en su primera carta dice, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así el escritor de esta escritura, dice así:
Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, amado joven, señorita, sino aparte de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros hierros, sigue diciendo la Escritura, y limpiarnos de toda maldad. Un presente indicativo. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y no solo está dispuesto a perdonarnos, sino está dispuesto a limpiarnos y recibirnos en sus brazos. Que nuestros afectos vayan inclinados a este pasaje. Que nuestras emociones, nuestros sentimientos, que nuestros pensamientos piensen primero que confesar es lo mejor que podemos hacer. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos de reconocer nuestros pecados. Si lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él estará dispuesto a recibirnos. A eso le llamamos perdón paternal. En teología se llama perdón paternal. ¿Sabía usted que el perdón abarca dos esferas en la vida del creyente? El perdón judicial, cuando fuimos a Cristo en fe y arrepentimiento y nos bautizamos, ese día fuimos justificados. Nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. Hemos sido justificados delante de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no debemos nada. Toda nuestra deuda, Cristo lo saldó. Pero desde el día en que empezamos nuestro peregrinaje delante de Dios, fallamos, pecamos y erramos. Y esa confesión que hacemos, ese perdón que imploramos, es lo que llama la teología perdón paternal o perdón relacional. Es la relación entre hijo y padre. Pero, ¿cuál es la enseñanza acá? La doctrina que hemos de sacar de este primer punto es: debemos ser prontos a confesar nuestros pecados para ser aceptos en el amado. Para ser aceptos en el amado, debemos de confesar nuestros pecados. En segundo lugar, no solo debemos de confesar el pecado, sino debemos dejar el pecado. Debemos de huir del pecado. Debemos de odiar el pecado con todas nuestras fuerzas. No debemos hacer concesiones con el pecado. No debemos de transigir con la fidelidad a Dios. A como dé lugar, debemos de dejar el pecado. Debemos confesarlo, pero debemos dejarlo y correr a Cristo. Debemos de dejar lo malo, pero no basta de dejar de hacer lo malo, sino debemos ser prontos en correr a hacer lo bueno. Debemos dejar de darle satisfacción a nuestra carne, disminuyendo las pasiones a través del tiempo. Yo sé que el pecado, para la carnalidad que impera en nosotros, es agradable. Cometer un pecado parece que es agradable a la carnalidad que todavía seguimos arrastrando. Pero debemos de ser cuidadosos ante toda tentación. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 5, escribe estas palabras: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que causa el pecado? ¿Qué es lo que genera el pecado finalmente en nuestra vida? Es la muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no jugar con ningún tipo de manifestación de pecado. Por eso debemos de ser muy responsables en lo que hacemos cada día.
tanto en pensamiento como en acción. Todos nuestros pensamientos deben ser conducidos al temor a Dios. Por eso en Santiago 4:17, Dios desprecia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no se agrada del pecado. Dios no se agrada del pecado. Debemos de odiar el pecado con todas nuestras fuerzas. Debemos de orar por eso. Para ello debemos de hacer algunas cosas. Primero, debemos de leer la palabra de Dios. Pongámonos una meta diaria de leer unos 5 a 15 minutos la Escritura. Leer la Escritura es escuchar la voz de Dios. Segundo, debemos de mantener nuestra mente ocupada en hacer cosas productivas y de beneficio para nuestra vida. La ociosidad debemos de evitarlo. No debemos de tener tiempo sin ocupación, porque alguien dijo en siglos pasados, un tiempo libre es un espacio oportuno que Satanás usa para sembrar la tentación en ese corazón. Debemos ocupar nuestra mente, nuestro corazón para la gloria de Dios. Primero, leyendo su palabra. Segundo, leyendo algún libro devocional, algún libro que edifique nuestra vida, algún libro que apoye nuestro crecimiento espiritual. Tercero, orando delante de Dios. Me viene a la mente la historia, la biografía de un joven de nombre David Brainerd. Este joven oraba de 3 a 4 horas a diario. Fue un joven de corta edad que vivió para la gloria de Dios. Nosotros hoy, en la era de la modernidad, tantas cosas nos distraen. Tantas cosas inquietan nuestra atención. Pero debemos de ser cuidadosos, debemos de tener comunión con Dios mediante la oración. Y en cuarto lugar, debemos de compartir la palabra de Dios con otro joven, con otra señorita, con otra persona. Todo lo que vamos aprendiendo cada día, debemos de compartirlo con otros. De modo que estemos ocupados viviendo para la gloria de Dios. Jesucristo hizo una promesa para aquellos que crean en Él. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estas palabras los encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículos 28 al 30. En la lección número 14 de este cuadernillo que estamos estudiando, joven, se abordará con más detalle el tema de la recompensa de la vida eterna. ¿Se da cuenta? 2 cosas hemos aprendido hoy. Somos pecadores, pero con la ayuda de Dios en Cristo Jesús podemos vencer el pecado. Y la manera como vencer el pecado es huyendo del pecado. Jamás debemos bromear con el pecado. Jamás debemos tener compatibilidad con el pecado. Nosotros somos hijos de un Dios santo y ese Dios santo aborrece el pecado y aborrece al pecador. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado en no jugar con el pecado. Debemos tener temor a Dios, a quien le servimos cada día. Primero, somos pecadores, una realidad inobjetable. Segundo, pero gracias al sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido imputados a Él y ahora debemos de vivir en una vida santa, agradable, que honre a Dios. Esos son nuestros 2 deberes que debemos hacer cada día de nuestra vida. Que Dios ilumine nuestra mente, pero sobre todo que Él ilumine nuestro corazón para que seamos prontos en agradar a Él.
Cuando seamos tentados por un pecado, corramos prontamente a nuestro Padre y pidamos auxilio a Él. Corramos a su santa palabra y pidamos dirección en aquel sagrado manual. Amemos a Dios en su palabra. Cultivemos relación a través de la oración. Mantengamos comunión con Él, cantándole alabanzas para su gloria. Joven, que Dios ilumine su corazón y su mente a vivir una vida santa para la gloria de Dios. Conclusión de nuestra escuela: podríamos tener un devastador final si cedemos a todo aquello que no nos edifica. El pecado lo único que traerá a nuestra vida es ruina y finalmente la muerte espiritual. Entonces tengamos cuidado. El pecado es tan peligroso, como alguien escribió, es el cáncer de la humanidad. Echemos mano de la oportunidad que Dios nos da. Reconozcamos con el corazón humillado, con contrición de conducta y de corazón, que somos pecadores, pero que tenemos la oportunidad de dejar de pecar. No dejemos que se nos arrebate la promesa de la vida eterna. En la Biblia tenemos a varios personajes que cayeron en pecado, pero que reconocieron que confesando ese pecado alcanzaron la gracia de Dios. Y nosotros debemos ser prontos a confesar nuestros pecados. Debemos ser humildes. No debemos esperar que comprueben nuestra pecaminosidad. Jamás pidamos que se nos presente pruebas que refuten nuestra pecaminosidad. Al contrario, conscientemente, cuando erramos, confesemos ese yerro delante de Dios. Cuando insultamos la santidad de nuestro Padre, confesémoslo inmediatamente. Pidamos ayuda al pastor, al ministro, algún hermano, algún obrero, algún maestro de la Biblia, para que nos ayude, para que nos oriente, para que podamos conducirnos piamente todos los días de nuestra vida. Joven, que Dios derrame bendición en su vida. Si hay algún indicio de pecado en su vida, abandónelo hoy. Deje ese pecado. Deje de hacer lo malo. Odie el pecado con todas sus fuerzas, porque ¿sabe qué fue lo que causó nuestro pecado a Cristo? Lo llevó a la muerte. El pecado es tan malo que nuestro Señor Jesús tuvo que morir por nosotros. Entonces, si Él murió, sufrió los clavos, sufrió la muerte por nosotros, ¿por qué hemos de continuar pecando? Ya basta de vivir en pecado. Clamemos a nuestro Dios que nos ilumine a ser mejores cada día. Joven, que el Señor le ayude a usted, nos ayude a todos a seguir adelante. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias, estimado joven, por haber acompañado a nosotros en esta tarde, haber estudiado la lección. Esperamos que la lección que hoy hemos estudiado edifique su vida. Como alguien dijo, más que ofenderlo, más que hacer algo que ofenda su vida, su corazón, queremos que usted reflexione, que todos reflexionemos. Si hay áreas en nuestra vida donde debemos de corregir nuestras debilidades, debemos de hacerlo prontamente. Si tenemos dificultades con algún pecado oculto en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos ser prontos a identificarlo, a reconocerlo, a confesarlo y a dejar ese pecado. Joven, que el Señor bendiga su vida, que el Señor le dé fuerzas a seguir adelante. Para ir finalizando ya con nuestra escuela de esta tarde del sábado, vamos a dejarles con 3 alabanzas del corario juvenil para seguir adorando al Dios Santo a quien servimos. Con ustedes, estas 3
alabanzas. Tu espíritu y fortalece tu espíritu. En nuestro corazón, y eso Dios lo regaló, son para edificación, los tenemos tú y yo. El Señor nos los ha dado, pero para trabajar, si no los hemos empleado, también nos los va a quitar. Edifiquemos la
iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos viendo nuestros corazones. Edifiquemos la iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos viendo nuestros corazones. Los que somos de Cristo, dones ya nos dio el Señor. Para usarlos hay que estar listo, porque Él dará el valor. Los que tenemos algún don, con Él sirvamos al Creador. Hagámoslo de corazón, pues no sirve si no tenemos amor. La iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos uniendo nuestros corazones. Edifiquemos la iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos uniendo nuestros corazones. Edifiquemos la iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos viendo nuestros corazones. Edifiquemos la iglesia de Dios con nuestros dones y trabajemos viendo nuestros corazones. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Enardece el fuego del Señor que hay en tu corazón, para darle honra y gloria al Señor tu Dios. Lograr llegar a ti es mi intención, servirte solo a ti en la adoración. Dale la mano a mis hermanos en perfecta humildad. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Enardece el fuego del Señor que hay en tu corazón, para darle honra y gloria al Señor tu Dios. Llegar almas a ti es mi intención, que te sirvan solo a ti en adoración. Dale la paz a mis hermanos, esa paz que solo tú das. Que ninguno tenga en poco, que ninguno tenga en poco, que ninguno tenga en poco mi juventud. Después de haber entonado estas tres alabanzas,
no podemos decir más a nuestro Dios y Padre, agradecerle a Él, habernos perdonado en Cristo, algo que no merecemos, algo que no tenemos ni un mérito para alcanzarlo. Pero Dios, por su bondad y por su gracia derramada en Cristo, hemos sido perdonados. Luchemos cada día de no ofender más a nuestro Padre. Tengamos esa humildad de corazón, humildad de pensamiento, para que cada día estemos compenetrados a honrar y glorificar a nuestro Padre. Joven, gracias por haberse conectado hoy. Gracias por su participación. Gracias por apartar tiempo para estudiar con nosotros la escuela juvenil. En cualquier lugar donde usted estuvo, gracias a usted por ceder tiempo. Que el Señor bendiga su vida. Que Él le dé fuerzas a seguir adelante. Que Él le respalde en todo lo que está haciendo cada día. No sabemos, no tenemos idea dónde se conectó, ya sea del distrito 10 o fuera de nuestro distrito. Todos somos uno en la fe. Todos somos hermanos y hermanas. Gracias por su sintonía, gracias por visualizar. Si usted compartió, gracias. Si no lo hizo, todavía lo puede hacer, porque esta lección no solo es para ser desarrollado hoy, sino es una lección que debemos de volver a estudiarla, debemos de volver a analizarla, debemos de regresar a esa lección para sacar el jugo espiritual que hay en ella. Joven, gracias por su sintonía. Si usted tiene algún comentario, alguna opinión, algún mensaje, en la bandeja de mensajes de esta página, déjelo ahí, que nosotros daremos seguimiento a su comentario. Por ahora, gracias a usted por su sintonía. Si el Señor así lo quiere, nos volveremos a encontrar el próximo sábado, ya el primer sábado del mes de junio. Continuaremos con la lección número 4. Hoy hemos finalizado la lección número 3. Gracias a nuestro Padre por regalarnos este privilegio y enviamos nuestros más mejores y mayores deseos para su vida espiritual. Gracias también a mis compañeros de la coordinadora por apoyar, llevar adelante las transmisiones y así compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Gracias. Ahora, para finalizar, los invitamos para que en el lugar donde se encuentran inclinen su rostro y elevemos al Padre una oración. Incline su rostro y oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias por perdonarnos en Cristo. Gracias por habernos aceptado tal como somos. Gracias por darnos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad y sobre todo de tu perdón. ¿Qué haríamos, oh Padre, sin el sacrificio de Cristo? ¿Qué haríamos sin la guía, el consuelo del Santo Espíritu que es tu poder? Padre, estaríamos solos, estaríamos perdidos, no tendríamos las armas necesarias para enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero gracias, Padre, por equiparnos completamente. Tenemos a tu Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Tenemos a tu Escritura, que es tu revelación. Padre, gracias por no enviarnos a la guerra sin el equipo necesario, sino estamos bien equipados, Padre. Gracias por todo. Bendice la vida de los jóvenes que hoy se conectaron. Bendice a aquellos jóvenes que están tristes, que están preocupados, están pasando alguna dificultad en su vida, tienen alguna dificultad en su hogar. Puede que su padre, su madre, algún familiar esté enfermo. Padre, queremos rogarte sanidad para ellos. Oh, buen Señor, te rogamos para que nos ayudes a seguir adelante. Danos esas fuerzas, ese valor,
socórrenos en nuestras tribulaciones. Padre, bendice a los jóvenes que hoy se conectaron y aquellos que se van a conectar más adelante, o aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tendrá la oportunidad de visualizar esta lección. Bendice su vida en gran manera. Padre, gracias por todo. Ahora despídanos con paz y bendición, y que tu presencia more en nuestro corazón, que tu presencia more en nuestras vidas, y que cada día podamos honrarte y glorificarte como tú te mereces. Padre, si alguna petición más no pude rogártelo, te suplico, Padre, que hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Estos y más bendiciones más te lo venimos a implorar y agradecer en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias, amado joven, por su tiempo en la tarde de hoy. Que el Señor bendiga y recompense este tiempo. Que esta lección traiga a su corazón un despertar, un avivamiento y una entrega más para la gloria de Dios. Gracias. A nombre de la coordinadora número 10, es un privilegio el poder servirles. Que el Señor bendiga su vida. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Saludos y buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.